Hola y bienvenidos. Venga, vamos a meternos de lleno en un tema que es la base de todo, cómo el software consigue guardar la información. Hoy vamos a hacer un viaje desde lo más básico hasta las arquitecturas inteligentes y flexibles que se usan hoy en día. La pregunta con la que arranca todo es esta. ¿Cómo recuerdan las aplicaciones? O sea, cerramos un programa, lo volvemos a abrir y ahí siguen nuestros datos. ¿Cómo es posible? Pues eso es la persistencia y es justo lo que vamos a desgranar. La respuesta más directa, la de toda la vida, son los archivos de texto plano. Y ojo, que nadie piense que esto es algo del pasado, para nada. Hoy en día, en la industria, los archivos de texto siguen siendo súper importantes. Se usan para logs, para archivos de configuración, para datos sencillos. Demuestran que a veces la solución más simple sigue siendo increíblemente útil. A ver, la gran ventaja es que son muy simples, son legibles para una persona y funcionan en cualquier sistema operativo. Pero claro, aquí empiezan los peros. Cada vez que se usan hay que crear unas reglas a medida para leer y escribir los datos, un proceso que llamamos parsear, y en cuanto la información se vuelve un poco compleja, con datos dentro de otros o con relaciones entre ellos, los archivos de texto, pues se quedan muy cortos. Y esto nos lleva, lógicamente, al siguiente nivel. ¿Qué pasa si lo que necesitamos guardar no es solo un texto, sino el estado completo de un objeto, tal y como está en la memoria del programa? Aquí entra en juego la serialización. Es básicamente el proceso de convertir un objeto que está vivo, en memoria, en una ristra de bytes que se puede guardar en un archivo o mandar por Internet. Es como si lo congeláramos en carbonita, una copia perfecta de su estado lista para almacenar. Y el proceso contrario, para descongelarlo, se llama deserialización. Si miramos cómo se hace en Java, el proceso nativo es bastante directo. Tenemos el objeto en memoria, usamos una clase que se llama ObjectOutputStream, que actúa como una especie de traductor para convertirlo en un chorro de bytes, y finalmente escribimos esos bytes en un archivo. Y ya está, el estado del objeto ha quedado guardado. A ver, este método es potente, sí. Guarda absolutamente todo el estado del objeto y es muy eficiente. Pero tiene unos inconvenientes bastante grandes. Para empezar, es exclusivo de Java, así que otros lenguajes no pueden leerlo. Además, el resultado es ilegible para un humano, es solo un amasijo de bytes. Y para rematar, puede dar problemas de compatibilidad muy serios si en el futuro se modifica la clase de ese objeto. Era evidente que se necesitaba algo mejor. Un formato que fuera potente, pero también universal, y que una persona pudiera leer sin volverse loca. Y así es como llegamos a la siguiente parada en esta evolución: JSON. Hay una frase que lo resume perfectamente. La importancia de JSON radica en su simplicidad y versatilidad. Y es que esa es la clave de por qué ha arrasado en la industria. Es fácil de entender para nosotros y súper flexible para las máquinas. Lo que es genial de esta diapositiva es que se ve a simple vista. A la izquierda, XML, que era el rey antes. A la derecha, JSON. La diferencia es brutal. JSON es muchísimo más limpio y conciso. Se quita de en medio toda la repetición de las etiquetas de apertura y cierre que tiene XML. Entonces, ¿por qué ha ganado JSON por goleada, sobre todo en las APIs web? Pues porque es más conciso, y eso significa archivos más pequeños y transferencias más rápidas. Es más legible porque se parece mucho a cómo definimos los objetos en los lenguajes de programación, y se puede convertir directamente a las estructuras de datos que usamos todos los días. Es como tener un plano universal que cualquier programador entiende al instante. Y lo mejor es que en el mundo de Java no hay que hacer este trabajo a mano. Para eso están librerías fantásticas como Glosson, que es de Google, o Jackson, que hacen que pasar de un objeto Java a un texto JSON sea algo increíblemente fácil. El punto clave es este. Fijaos en lo sencillo que es el código. Con Glosson creas el objeto y llamas a un método. Con Jackson, 3/4 de lo mismo. Con solo 2 líneas de código hemos transformado un objeto complejo de Java en un texto JSON, listo para guardarse donde sea. Vale, perfecto. Ya hemos solucionado cómo guardar objetos de forma legible y universal. Pero ahora viene un problema más gordo, un problema de arquitectura. ¿Y si mañana ya no queremos usar un archivo JSON? ¿Y si queremos pasar a una base de datos o a un servicio en la nube? El problema se llama acoplamiento fuerte. Si la lógica de negocio, el cerebro de nuestra aplicación, sabe directamente que está guardando las cosas en un archivo JSON, queda como pegada a esa tecnología, y cualquier cambio se convierte en una pesadilla, porque obliga a tocar el núcleo de la aplicación, con todo el riesgo que eso conlleva. Y la solución, que es muy elegante, es un patrón de diseño llamado DAO, Data Access Object. La idea es simple pero potentísima. Separar el qué queremos hacer, por ejemplo, guardar un producto, del cómo lo hacemos, en un archivo, en una base de datos. Básicamente creamos una barrera, una capa de abstracción entre la lógica de negocio y la tecnología que usemos para guardar los datos.
Y los beneficios de hacer esto son enormes. Primero, el desacoplamiento. La lógica de negocio ya no depende de algo concreto, sino de un contrato, de una interfaz. Esto nos da una flexibilidad brutal para cambiar la tecnología de almacenamiento sin tocar el resto del código. Además, centraliza toda la lógica de acceso a datos en un único sitio y encima hace que las pruebas sean muchísimo más fáciles. Y este esquema es que ilustra a la perfección el poder de las interfaces. La lógica de negocio solo se comunica con la interfaz DAO. Le da absolutamente igual si por detrás hay una pieza que lo guarda en JSON o, como vemos aquí, otra totalmente distinta que lo guarda en una base de datos. Se puede cambiar una por otra con una sola línea de código y la lógica de negocio ni se ha enterado. Y este, amigos, es el verdadero poder de la abstracción. De esto va el desarrollo de software profesional. Se trata de crear programas que no sean rígidos, sino que estén diseñados desde el principio para poder cambiar y adaptarse. Es como tener un botón universal de guardar que funciona siempre, sin importar cómo o dónde se guarden las cosas. Así que, resumiendo el viaje, empezamos con los archivos de texto, sencillos pero rígidos. De ahí pasamos a la serialización con JSON, que es el estándar de la web a día de hoy. Y el futuro, que en realidad ya es el presente en las buenas prácticas, son estas arquitecturas abstractas, con patrones como el DAO, que nos permiten crear un software flexible, fácil de mantener y, sobre todo, hecho para durar. Y, para terminar, una pregunta que va más allá de lo técnico y se mete de lleno en la filosofía de cómo trabajamos. ¿El código que se escribe está diseñado para durar? ¿Para evolucionar? ¿O es tan rígido que en el fondo está condenado a ser reemplazado por completo? Ahí lo dejo. Muchas gracias por la atención.